Poderoso Jesús, cuánto dan gracias al Señor por este día. Aleluya. Vamos a tocar el tema en forma de una pregunta. ¿Cuándo prospera el cristiano? Voy a repetirlo. ¿Cuándo prospera el cristiano? A través de la historia, en las cosas del Señor, nos hemos dado cuenta de errores que han tratado de explicar cómo el cristiano puede ser próspero. Se han visto las contradicciones, se han aplicado las promesas de protección y prosperidad del antiguo pueblo de Israel o el antiguo pacto. Lo han querido acomodar en la gracia. Se han hecho muchas estrategias, muchos han aconsejado para que el cristiano prospere. Y nos hemos dado cuenta que todas estas cosas están en contraposición con la etapa de la gracia o periodo de Dios trabajar en este tiempo llamado gracia, o la dispensación, forma de tratar en la gracia, también se puede explicar. Tenemos que ver ya desde los inicios, cuando hacemos la pregunta ¿cuándo prospera el cristiano? Decimos la palabra cristiano porque se supone que son los seguidores de Cristo, no los seguidores de Moisés, no los seguidores de la ley, sino los seguidores de Cristo. Entonces debemos de aprender de Cristo antes del periodo de la gracia, cuando Él estaba cumpliendo con la ley. Debemos de aprender de Cristo qué dijo para la gracia, y debemos de aprender de Cristo por medio del Espíritu Santo y las obras que se manifiestan en la primera iglesia, para darnos cuenta cuándo prospera el cristiano. Queremos ir a Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34, a ver qué enseña Jesús sobre este asunto de prosperar, de sentirse mejor ahora en los caminos del Señor, o ser un seguidor de Cristo, o ser cristiano. Decía Cristo en el versículo 31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ahí le estaba hablando Jesús a los judíos que se habían convertido. Decía a los gentiles porque en el mundo gentil que no tenía la ley de Dios, que no era israelita, pues se le llamaba gentiles. En otra frase, las personas que no conocen de Dios buscan todas estas cosas. Para poder interpretarlo hoy en la gracia, todos somos gentiles, pero tenemos ahora a Cristo, y si Cristo estuviera hoy y dijera, los gentiles que no me tienen a mí, buscan todas estas cosas, pero ustedes gentiles que ya se convirtieron, estén tranquilos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra primeramente tiene dos sentidos y vamos a ir al sentido correcto. Primeramente es que tu prioridad es buscar el reino de Dios, es buscar a Cristo, y las otras cosas déjasela a Él, porque Él no llamó a las personas por gusto para dejarlos desamparados. Si lo interpretamos de otra manera, pues buscamos primeramente el reino de Cristo y después nos afanamos en las cosas materiales, y no es ese el sentido que muchos le han dado. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal o su propia contradicción que tenemos que pasar los discípulos de Cristo. Cuando vimos estas últimas palabras, quiere decir que no puedo aferrarme a hacer un plan para prosperar,
porque puede que el día de mañana no me salgan las cosas como sean y me vaya a ir yo de la prioridad de buscar el reino de Dios y su justicia, que tiene cualquier contradicción, pero Cristo ya venció al mundo. Aleluya. La palabra buscar el reino de Dios primero y su justicia tiene que ver con regenerar el alma al diseño de Jesús. El alma de los hombres fue degenerada desde Adán hacia acá. Hoy Jesús quiere regenerarla, volverla a poner en el lugar correcto. Y vino Cristo para dar este ejemplo, para dar estas enseñanzas, para que sigamos sus pisadas. Tenemos también que aprender de Juan el apóstol que andaba con Jesús. Buscaremos en tercera de Juan, versículo 1 al 2, a ver qué decía este hombre sobre estas cosas, ya que él andaba con Jesús. Habla allí que él escribió a un discípulo llamado Gallo. Decía: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. La palabra cosas no son todas las cosas materiales. Pues él estaba preso y no iba a hablar de cosas materiales cuando no las estaba viviendo. Estaba desamparado materialmente, no estaba cómodo. Todas las cosas, él sabía que él se refería, o que Gallo debería de entender las cosas del reino de Dios. En otras palabras, todas las cosas en el propósito de vida en Cristo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, que la clave de ese versículo, la base de esa enseñanza es prosperar el alma. Como decía anteriormente, debemos de dejar que Jesús regenere el alma al diseño de Él. Debemos de acordarnos de Jesús en Lucas capítulo 4, cuando el diablo le tienta y Él le contesta: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Hay un cambio del contexto de prosperidad que tenía el antiguo Israel con lo que va a ocurrir con Jesús y con su iglesia. Antes Dios quería mostrarle a las naciones vecinas la prosperidad que iba a tener Israel cuando guardaba los pactos de la promesa de aquella ley. Y una de las características más resaltantes es que iba a ser un pueblo sabio. Y otra característica era que iba a ser poderoso en cosas materiales, para que las otras naciones vean la protección de Dios. Allá se manifestaba la lluvia tardía y la lluvia temprana, o temprana y tardía, para que ellos pudieran tener sus cosechas, y la mano de Dios estaba sobre ellos. Y por el mecanismo de los diezmos, ofrenda, así todo el pueblo se iba a beneficiar, y los sacerdotes de aquellos tiempos. Pero ahora, de Cristo en adelante, ya Él viene hablando de otro tipo de riqueza. Que las riquezas del reino de Dios, cuando el alma se deja regenerar por Él. Entonces podemos responder a esta pregunta: ¿cuándo prospera el cristiano? El cristiano prospera el día que aceptó a Cristo para someterse a Él. ¡Aleluya! Ese día pasó de muerte a vida. ¡Aleluya! Y si está en la vida de Jesús, ya está prosperado. Solo que se va a manifestar en el propósito las cosas que van a hacer falta para que solamente adore a la voz del Señor y decirle al mundo y a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre. En otras palabras, no solo de necesidad sentida vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y para estos tiempos es toda palabra que dará el Espíritu Santo, como si fuera la boca del Señor, para ser guiados por Él y anunciar
listo para someterse a Él. Como decía un cántico, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Vemos un ejemplo donde Cristo no evalúa el ser próspero o rico o seguro por bienes materiales o comodidades para ayudar a otros en un momento determinado, como algunos dicen. Nos esforzamos o nos afanamos para tener las cosas para ayudar a otros y parece que están bien, pero muchas veces hacen eso sin la voz que viene del Señor y es la voz de algún instrumento humano o influencia diabólica para apartarlos de los propósitos del Señor, para que sean ministros aprobados que no tengan de qué avergonzarse. Aleluya. Entonces, Cristo no evalúa el ser próspero o ricos o seguro por bienes materiales o comodidades para ayudar a otros en un momento determinado. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Bendito Jesús. Le dice Jesús a Juan, y escribe al ángel, al pastor de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero entre paréntesis hizo un énfasis, pero tú eres rico. Gloria a Dios. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y así que conoce eso también ese hombre, y no lo son sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Este hombre estaba pensando en prosperar a la filosofía que se oye hoy en día. Diría, es un fracaso lo que va a ocurrir ahora con este tipo de pruebas y con Satanás. Capaz que muera yo y no pueda cumplir con los deseos de mi corazón, para ayudar a otros. Porque esa no es la filosofía o la mentalidad del reino de los cielos ahora. Versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si es iglesia del Señor, oiga. El que venciere, la palabra venciere, tiene que ver con no dejarse manipular por filosofías y en el medio de la prueba no buscar escapes humanos que ya sabemos, sino oír la palabra de Dios. Gloria a Dios santo. Para que nuestra alma sea regenerada en todo tiempo a la voluntad de Dios. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bendito Jesús. ¿Está entendiendo? Amén. La prosperidad del cristiano no debe ser una idea ilusionada o comparativa con otras personas de cuánto y qué debe tener, sino de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, ya que en ocasiones para los hombres andar bien con Dios necesitan perderlo todo. Amén. Debemos leer lo que ocurrió allá con Jesús y un hombre rico. Lucas capítulo 18. Verso 18 al 30. Habla la historia que un hombre principal le preguntó, diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Jesús, hablándole como mismo, él le pregunta en su filosofía. Asimismo Jesús le respondió: los mandamientos sabes,
no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres, en otras palabras, lo que los hombres no dejen entrar en la reformación de lo que yo quiero hacer en su alma, eso nunca lo podrán hacer. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, pero si alguien me deja entrar a mí y entiende el reino de Dios y que yo soy todo en la vida, entonces le será posible a alguien. Todo está en la disposición del corazón y la entrega de nuestra alma a quien se la estamos dando. Entonces Pedro dijo: y aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo. La palabra mucho más en este tiempo no tiene que ver con cantidad de cualidades que se le ha mencionado, pues uno han pasado persecuciones y luchas y han sido probados y han tenido que abandonar estas cosas por las circunstancias y las pruebas del Señor. La palabra más en este tiempo es que va a haber más regocijo en la persona que deje todas estas cosas para andar con el reino de Dios. Va a tener más regocijo con la nueva vida en Cristo que teniendo la vida de antes y teniendo todas aquellas cosas que él acaba de mencionar. Gloria a Dios santo. Versículo 30, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Hablando del reino de Dios, en este tiempo. Y en el siglo venidero, siglo tiene que ver con la etapa que viene por resultado de ese tiempo, la vida eterna. Aleluya. Jesús. Entonces nos vemos que esa es la intención de Dios. Llamarle que alguien esté seguro por los bienes que posee, y no dio una clase filosófica o emotiva para que alguien tenga las cosas materiales al estilo del alma degenerada, bendito Jesús, sino al estilo del alma regenerada en Él, en Cristo. Jesús ya venía haciendo énfasis en otro tipo de seguridad y riqueza, no de posesiones materiales, sino de propósito espiritual. Recordemos la parábola de Lucas 12, versículo 13 al 21, donde dos discípulos se preocupaban por recibir la herencia de su familia. Jesús le explicó que Él no estaba aquí para repartir herencias naturales. Y habló de aquella parábola, decía que un hombre había aumentado sus riquezas en su viño, en su finca. Se sentó y dijo a su alma: alma, come y bebe, porque muchos bienes has guardado para estos días. Dice que una voz le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Gloria a Dios santo. Jesús explica en el versículo 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Aleluya. Ahí está Jesús revelando el sistema de vida espiritual que Él quiere ahora para nosotros, y de entender que el que no busca la voluntad de Dios no tiene nada. Aunque éste trate de tener cosas materiales en este tiempo o en esta dispensación. Provisión sin la guianza de Dios para su propósito es fortaleza,
que destruye. Entre más se guarda la persona y más quiere tener cosas materiales para durar en esta vida o para sentirse seguro, cuando no es la voluntad de Dios, pues tendrá más preocupaciones por esas mismas cosas y esas cosas lo destruirá. Bendito Jesús. Vamos a ver otro ejemplo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. A ver cómo valoraba Jesús el asunto de tener cosas materiales sin ser la guianza y la voluntad del Señor. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22. Y escribe al ángel, al pastor de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el así sea, el que no va a mentir, el que no hay sombra de variación, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. La palabra principio no es que él fue el principio, el primero que hicieron de la creación de Dios. El principio es hablando sobre él mismo, sobre su mismo principio. El que creó todas las cosas y diseñó todo esto, dice esto. El que sabe qué va a ocurrir con tu vida mañana, qué es lo que te hace falta, qué es lo que te sobra, dice esto. Amén. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: aquí está el resultado, o aquí está el hallazgo de por qué le dicen que está tibio. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Palabra compres, pagues un precio por andar bien conmigo en los tratos de purificación que quiero hacer con tu alma. Aleluya. Santo. Para que seas rico. La palabra rico no para que vuelvas a pensar en tener las cosas materiales, sino para que seas rico espiritualmente o lleno de la sabiduría, el entendimiento y la voluntad de Dios. En otras palabras, donde el alma del Señor tenga contentamiento en su alma. Santo. Santo. En el bautizo de Jesús hubo una voz del cielo que dijo: he ahí mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Aleluya. En otros pasajes, en quien se complace mi alma. Santo eres, Señor. Gracias, Señor. Y vestiduras blancas para vestirte, que tiene que ver con obras de fidelidad a Dios, para dar buen testimonio, y más que es un hombre que es pastor o líder, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, manera de ver el reino de Dios como es, o la vida que ahora tenemos en Cristo, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la puerta. Que este versículo no solamente es para que la persona, uno le predique y abra la puerta. El contexto ahora de estas palabras se usa, pero el contexto tiene que ver con la voz de Dios a sus ministros, con la voz de Dios a los que han pasado de muerte a vida por causa de la sangre de Jesús, para que oigan la voz y sean guiados por Él y sean celosos como Él es celoso. Aleluya. Abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y no habla de comida, habla de correlación, de intimidad, de correspondencia, de amor. Amén. Santo eres Jesús. Poderoso. Al que venciere, otra vez la palabra venciere, al que no se deje manipular por la filosofía, por la vida, por las obras del diablo, por las enseñanzas que están a veces en las congregaciones erradas, sin el sentido de Cristo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Santo eres, santo. Cada uno de nosotros somos iglesia del Señor. La iglesia son los congregados que creen en Cristo, porque Él pagó por nosotros y somos propiedad de Él. Es una falta de respeto que alguien coja algo del mundo y del diablo sin Dios dárselo, como si Dios no tuviera la atención o el cuidado de su propiedad. Bendito Jesús, ¿está entendiendo? Amén. ¿Cuántos no dejan el propósito del Señor por prosperar materialmente? Amén. ¿Cuántos he conocido yo en las congregaciones que estaban bien, que Dios le estaba usando, que tenían sus trabajos o ministerios en las congregaciones y que eran de bendición? Hasta el día que llegó un trabajo que le prosperara, que le aumentara su entrada económica, Amén. y por lógicas, y porque el pastor estaba ciego y no veía, ni el líder, y porque no se buscó a Dios, y porque él fue irresponsable o ella, ahora están bajo la poderosa mano de la prosperidad material y no bajo la poderosa mano del Señor. Gloria a Dios, santo. Como decía el profeta Jonás, los que buscan vanidades ilusorias, la misericordia del Señor abandonan. Señor santo. Les cuento un testimonio. Hubo un tiempo que en la congregación donde estaba, bruscamente quitaron las ayudas o el sueldo, como ya se estaba manifestando. Y entre ellos estaba yo y tuve que vender pescado, ir a los pueblos, vender pescado para mantenerme. Gracias a Dios, orando, Señor, esto que han hecho no tiene vínculo con lo que ha ocurrido, pero no me gobierno ahora en esta congregación. Dirígeme, guíame a ver cómo hago esto. Llegó un momento, después de varios meses, que tenía que ir a un poblado a vender el pescado y estaba almorzando. Estaba almorzando apurado, agitado, para que no se me fuera la guagua o el vehículo que iba para allá, para tal ciudad. Y oí la voz del Señor que me dijo: ya no hagas más eso, porque no tengo a nadie que esté en mi presencia, donde yo sea quien lo pueda prosperar y esa persona pueda oír la voz mía y pueda dar una dirección a los que están sin dirección. Santo eres, Y gracias, Señor, le dije a mi familia que estaba cercana, y esta es la última vez que voy. Las personas se asombraron. ¿Y ahora de qué vas a vivir? Voy a vivir del que me ha hecho vivir hasta este instante, gracias, Señor. de Dios. Y empecé a buscar a Dios, a hacer otras cosas que no me llevaran ese tiempo, ayunar con más frecuencia, vigilar, estudiar la palabra de Dios, para estar entonces en los propósitos del Señor y no en los propósitos de vida humana. Diga aleluya. Vamos a ver qué escribía el apóstol Pablo acerca de estas riquezas espirituales cuando uno pasa a ser de Cristo, estas manifestaciones que son distintas a lo que el mundo y la filosofía enseña, y también a lo que se ha enseñado muchas veces en las iglesias. Debemos a ir a Efesios capítulo 1, verso 3 al 14. Bendito Jesús.
gozan con la palabra de Dios. Escribía Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Santo. según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. E hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación o forma de tratar con el alma del hombre en estos tiempos, del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En otras palabras, Él nos va a cuidar, nos llama a su gracia, nos predestinó para estos tiempos y Él nos va a cuidar, porque Él tiene que ver con las cosas que están en los cielos, riquezas espirituales, y con las que están en la tierra. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Estaba hablando de los primeros apóstoles, allí hablaba Pablo de él, pero como escribía esta carta para las demás generaciones de cristianos que venían. El verso 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la marca o la prueba o la confirmación de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En otras palabras, hasta que ya tengamos que ir a la posesión, al lugar donde tenemos que terminar aquí como peregrinos en esta tierra. Aleluya. En el tiempo de Israel se prosperaba para que se viera allí la posesión de Israel en la tierra de Canaán, y allí las otras naciones ver cómo el pueblo de Dios, adquiriendo sabiduría, guardando los mandamientos, prosperaba, y las demás naciones decían: es verdad que allí está Dios. Por ende, los que querían pasar de las otras naciones al pueblo de Israel, pues guardando los mandamientos, sometiéndose a Dios, pues también prosperaban y recibían esas promesas, porque esa era la posesión o la dirección que Dios le daba para anunciar aquel evangelio antiguo. Ahora estamos en el evangelio nuevo, que quiere decir nuevas noticias. El reino de Dios ha llegado cuando llegó Cristo. Y ahora entonces hay que hacer la imagen, hay que vivir para la imagen de Cristo, la forma de vida en Cristo y la posesión de Cristo. Aleluya. De pasada por este lugar, rico porque tenemos a Cristo, y dando testimonio el día que tengamos muchas cosas o el día que no tengamos nada, porque ahora somos ricos no por la posición visual y material, sino porque Dios anda con nosotros. Aleluya. Cuando prospera el cristiano, el día que se convierte a Cristo. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Aleluya. Gracias, Padre, gracias. En nombre de Así que le aconsejo que no eche raíces donde no va a ser plantado, porque se va a secar. Escribía Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Bendito Jesús. Y escribía que él estaba seguro que ni ángeles, ni principados, ni la muerte, ni lo porvenir, ni nada, ni ninguna cosa creada nos podía apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Aleluya.
Ahora, para seguir entendiendo sobre este tema, debo hacer una pregunta porque se han hecho muchas preguntas y se han dado muchas clases en congregaciones. ¿Será una maldición ser pobre? Para poder responder tenemos que ver que hay tres tipos de pobres que habla la Biblia. Está el pobre que está en maldición por su vida, por su forma de actuar, que tiene que ver con no querer trabajar, tiene que ver con andar en los deleites de la vida, en vicios y pasiones del alma que le desconcentran de su responsabilidad en la tierra, y también cuando Dios castiga naciones o pueblos. Por eso le explico ese es el pobre que está en maldición, un tipo de pobre. Está el pobre íntegro que Dios le ayuda. El pobre íntegro es que no se vale de su fuerza natural o su esfuerzo para tener las cosas, sino que espera en el Señor. Está el pobre que depende de Dios como ministro incondicional. Y para analizar el pobre que está en maldición, podemos ir a Proverbios capítulo 24. Versículo 30 al 34. Proverbios, dichos. Escribió este hombre que vio: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, o medité, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Ese va a estar en maldición o no va a tener las cosas que necesita. Podemos ir Proverbios 28, 19. Dice: el que labra su tierra se saciará de pan. La palabra pan no es el pan común que comemos, sino suplirá comida en su tierra. Mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza, entrará también en maldición. Son dichos que escribían, o que se escribieron de las cosas de la vida, o de las lógicas que daban un resultado. Pero también vayamos a la gracia, como escribía Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 6 al 12. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derechos, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan.
Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Ha ocurrido que no se le ha amonestado al hermano, pero tampoco se le ha enseñado al hermano a trabajar. Y ha ocurrido que en congregaciones están ociosos, no enseñan a trabajar, no predican o no se preocupan por formar los jóvenes o las personas que entran deformadas. Cuando ya estorban en las congregaciones, al no tener discernimiento, pues lo mandan a hacer un negocio. Si malo es que no trabaje, malo es mandarlo a hacer un negocio para que tengan las cosas sin contar con la voluntad del Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo dará entendimiento para enseñarnos a trabajar en la voluntad del Señor y en estas cosas. Si no tenemos ese discernimiento y están en las congregaciones, entonces el día que estorbe, pues lo mandamos a trabajar y les ayudamos a que tengan algún negocio, y muchas veces fuera de la voluntad de Dios, y ahí también lo echamos nosotros mismos a perder cuando no hay guianza del Espíritu Santo de la vida en Cristo de hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Esto cae en maldición.